Vamos ya al contexto económico. Contexto económico. Daniel González, economista, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días a Manuel y a los radioescuchas de Hoy está Contexto. Arturo González. Arturo. ¿Qué tal? Buenos días, Arturo. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Saludo. ¿Qué tal? Un abrazo. Bueno, pues el día de hoy hay reunión en el Banco de México y 22 de 24 instituciones financieras que fueron consultadas en una reducción de medio punto porcentual en la tasa de interés. Este tema de política monetaria, nosotros podríamos decir que tiene que ver con nosotros como individuos. Bueno, básicamente tenemos que recordarle a los radioescuchas que las tasas de interés representan el costo del dinero en un sistema económico. Entonces, a la hora de que se habla de una reducción de la tasa de interés, lo que se está hablando es de una reducción del costo del dinero en el sistema financiero mexicano para que se pueda acceder a contratar más deuda, acceder a más créditos, a conseguir una tarjeta o a que en ese sentido se reduzcan los costos de los intereses variables. Es importante destacar que tenemos 9 reducciones consecutivas de la tasa de interés desde básicamente el 2018 que iniciaba la guerra comercial. ¿Son entre 9 Estados o 10, Unidos Daniel? y China. ¿Mande? ¿Son 9 o 10? 9. Esta sería la 10ª. Okay. Si se presenta el dato. Tenemos 5 reducciones de 0.25% y 4 reducciones de 0.5, que son las últimas que se han venido presentando. Cuando las economías presentan mayores riesgos, suelen tener una tasa de interés mucho más alta, y entonces vemos cómo en economías como europeas y norteamericanas prácticamente las tasas de interés están en niveles de cero, puesto que hacer economías más estables, la gente prefiere mandar recursos a estos sistemas económicos en donde no se ponga tanto en riesgo como en economías emergentes sus recursos, ¿no? De ahí la importancia en este tipo de decisiones para la economía mexicana. Por un lado, una reducción de la tasa de interés estimula la actividad económica tan necesaria en este momento, después de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en nuestro país, pero por el otro lado, una reducción de tasas de interés vuelve menos atractiva la llegada de inversiones a economías emergentes como la nuestra. Lo que sí coinciden los 24 instituciones financieras es que se tiene que dar una reducción en la tasa de interés. Uh-huh. Ahora bien, ¿cuál es el otro tema respecto a esta condición de las tasas de interés que es básicamente pues importante para el sistema financiero de nuestro país? Es que estas reducciones suelen generar una relación directa con el tema inflacionario, es decir, nosotros tenemos las tasas de interés y por el otro lado tenemos la inflación, 3.7 cerrando cifras la inflación, y tenemos la tasa de interés de 5%, tenemos una tasa real efectiva de 1.5, que es un beneficio por invertir en nuestro país, digámoslo de esta manera. Y lo que nos están diciendo, o lo que se puede visualizar, es que México tiene uno de estos diferenciales más amplios a la hora del manejo de la tasa real, por lo que pues puede generar ahí un efecto positivo a la hora de reducir, no en un 0.50, pero quizá en 0.25 nos da margen para tratar de lograr ambos objetivos. Uh-huh. Por un lado, dejar atractiva la llegada de inversión de extranjeros a nuestro país, y por el otro lado, reducir la tasa de interés de tal manera que se pueda incentivar la actividad económica. Ajá. Oye, Daniel, pero también me gustaría que nos contaras cómo incide en el tema de la deuda pública. Bueno, el tema de la deuda pública que está siendo ahorita un verdadero problema, Marcela, es que la mayoría de la deuda contratada por el gobierno mexicano está en términos de dólares. Y al estar en términos de dólares, las variaciones del tipo de cambio son las que van a incidir directamente en el costo de este tipo de endeudamientos. De hecho, se plantea que al final del año la deuda tenga un incremento de 10%, específicamente por estas variaciones que se están presentando en el tipo de cambio. Sí. Me parece que ahí es donde viene el efecto más
más importante en el tema del endeudamiento en nuestro país. Ajá, eso es de México hacia el extranjero, pero la deuda de los estados, porque significa un ahorro para los estados. Bueno, esa es la parte cuando se tiene la deuda en términos nacionales. Lo que sucede es que se reduce la tasa de interés y se reduce el costo del endeudamiento siempre y cuando estén a tasas variables. Recordemos que muchos de los créditos que se solicitan están previamente acordados con una tasa fija, por decirlo de alguna manera, y que no va a tener algún tipo de efecto. Entonces, es importante ubicar para nuestro radioescucha que tenemos las tasas de interés, el costo del endeudamiento en términos de dólares, en términos de pesos, pero también el tipo de tasa fija o tasa variable. Sí, nada más que hay una cosa, para Coahuila esta variación en las tasas que ha venido determinando el Banco de México le han favorecido, porque eso quiere decir que los créditos que se han solicitado son a tasa variable. Por supuesto, y que seguramente también están en pesos mexicanos, y esto tiene un efecto que aún así viene siendo una de las deudas más importantes que se tienen en nuestro país, ¿no? Otro planteamiento que se está haciendo en este sentido con el tema de los endeudamientos es cómo se va a hacer para que estados y municipios tengan una mayor autosuficiencia a la hora del manejo de sus finanzas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que estados y municipios tengan ingresos mayores y puedan costear este tipo de endeudamientos? Daniel, ¿es esperable que en los próximos meses se dé otro recorte, un mayor recorte? Bueno, lo que están hablando los especialistas es que probablemente la tasa de interés para el año 2001 tiene que estar en 4.5%. La 2021. tasa de interés hoy la tenemos en 5%. Entonces, si tú la rebajas hoy, los 50 puntos base, que es el 0.5 porcentual, ya no te queda ese margen de maniobra para seguir reduciendo la tasa de interés. ¿Dónde está el tema de la limitación? Como lo decía, en el tema inflacionario. Si la inflación se sigue incrementando, se sigue dando hacia arriba, sigue subiendo o está por encima del objetivo del Banco de México, y tú reduces la tasa de interés, entonces resulta que tú vas a empezar a perder en términos reales pues el valor de tu dinero, y esto lo que va a hacer es que el sistema monetario genere un problema mayúsculo. Entonces el margen de maniobra me parece que son estos 50 puntos base que se pueden reducir 25 puntos ahorita y 25 puntos a final del año, o los 50 puntos base en este momento y ya no moverle hasta el año que entra, siempre y cuando la inflación no tenga un efecto negativo, que si bien es cierto hoy está en los objetivos del Banco de México, está a la alza, ya tiene prácticamente 5 mediciones que ha venido incrementando de a poco hasta llegar a 3.7%. Luego estas decisiones que se toman en el Banco de México a nivel de economía, macroeconomía y microeconomía, ¿Cómo impactan a los ciudadanos? Luego no logramos entender cuál es la repercusión que puede tener en el bolsillo de las familias, en el día a día, en su día a día, en su devenir cotidiano. ¿Nos podrías explicar cuál es ese impacto? Bueno, debemos recordar, Arturo, que la economía tiene dos brazos o dos herramientas, como quieras denominarlas, para simplificar el tema, ¿no? Que es la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria, que depende del Banco de México y que tiene que ver precisamente con el tipo de cambio y con las tasas de interés, están en función de un solo objetivo, que es el control de la inflación. Recordemos que durante los 80s y los 90s el principal problema de la economía mexicana fue el tema de la inflación, y entonces las decisiones de tener altas tasas de interés era precisamente para controlar estos incrementos de los precios en la economía nacional. Pero tenemos otras economías en el mundo en donde la política monetaria, sus bancos centrales, no se limitan al control de la inflación, sino que tienen un doble objetivo. Es el caso de muchos bancos centrales en Europa y el de Estados Unidos, en donde además de la inflación, su objetivo tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces, en el caso de México, estos efectos en la tasa de interés
van orientados específicamente a evitar incrementos de precios descontrolados que hagan perder el poder adquisitivo de la población, generando efectos en el micro y pequeño empresario, donde los costos de la tasa de interés pues les impiden contratar más personal, comprar más maquinaria a crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en otras economías los recursos que hay, por ejemplo, en reservas monetarias, se pueden utilizar para tratar de estimular la actividad económica, ¿no? Que es parte de la crítica que se hacía al gobierno mexicano en este momento. Oye, ¿por qué no estás invirtiendo? ¿Por qué no estás sacando recursos para reactivar la economía en micro, pequeña y mediana empresa? Pues la respuesta es porque la política monetaria es independiente al gobierno federal y no se pueden tocar los 191 mil millones de dólares que están en reserva, puesto que el objetivo es estabilizar el tipo de cambio y reducir la tasa de interés. Bueno, pero de alguna manera este anuncio también permite pensar, suponer la colocación de créditos con costos financieros más bajos, ¿no? Que pudiera ayudar en el tema de la reactivación económica. Y entonces ese es el tema por el cual las economías emergentes, en donde su política monetaria, en términos de bancos centrales, es el control de la inflación, pues lo único que te queda es el tema del endeudamiento. Y vamos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? En el mundo las tasas de interés prácticamente están a niveles de 0%. Entonces, si yo soy un inversionista que busca multiplicar su riqueza, que busca multiplicar su dinero, pues va a ir a economías como la mexicana, donde las tasas de interés están 4.5%, 6%, etcétera, para que me dé más rendimiento mi dinero. O la otra es buscar economías precisamente que estén buscando, que estén solicitando créditos para decirles yo te presto ese dinero con beneficios a través del endeudamiento de los países. Y entonces nosotros entendemos por qué la presión a nivel internacional de que se genere mayor endeudamiento. Cuando las tasas de interés en el mundo están 0% y no se están dando grandes rendimientos para los especuladores a nivel internacional, encuentras economías en vías de desarrollo que tienen necesidad de mayores créditos, y si en medio de una pandemia les cuestionas con la calificación crediticia y les das una calificación propiamente negativa, esto les permite incrementar el costo de la deuda, y es la manera en que economías, sobre todo las latinoamericanas, han sufrido por el costo financiero durante los últimos 30 años. Sí, quienes no están muy contentos son los ahorradores, ¿no? Pues, bueno, ¿Cómo les repercute a ellos? Por supuesto, bueno, en este momento el tema del ahorro, pues es en general ¿cómo podríamos decirlo? Un problema estructural en la economía mexicana. Al tener tan bajos salarios, el excedente que queda para el tema del ahorro se vuelve un problema en la economía mexicana, y esta escasez de dinero también implica el encarecimiento del costo del dinero vía tasa de interés, y así es como tú entiendes que una economía está en desarrollo o en vías de desarrollo o es desarrollada por los niveles precisamente de ahorro. Al ser un grupo muy pequeño de ahorradores en nuestro país, precisamente los beneficios se vuelven minúsculos y tienen efectos negativos ante situaciones como las que hoy se están presentando. Ahorradores e inversionistas, porque los inversionistas tampoco es que les convenga mucho tener su dinero con la tasa de interés que les dan por el mismo. Y entonces tenemos que diferenciar otra cuestión importante en una economía, más en el sentido de que si tú eres un ahorrador o un inversionista, o eres un trader, ¿no? O eres un especulador. Ajá. Porque esa es la gran coyuntura que se está enfrentando en este momento en el mundo. ¿Cómo podemos hacer para diferenciar entre el verdadero inversionista que busca multiplicar a través de la generación de riqueza, encontrar un proyecto de emprendedurismo, generar producción y riqueza para un sistema económico, y alguien que nada más está llevando sus recursos a otros en donde los beneficios sean mayúsculos para obtener precisamente los beneficios de la actividad económica, que es parte del ejemplo que se presentó, recordarán ustedes, durante el tema de las caídas por abajo de cero de los precios del petróleo en
en Estados Unidos. Claro. ¿Cómo es posible que un producto tenga efectos negativos? Bueno, la respuesta es porque el beneficio se fue a otro lado, y Muy es bien. precisamente este tipo de especuladores que afectan sobre Bien. todo economías emergentes. Daniel, muchas gracias por tu información, siempre útil. Estamos a sus órdenes. Buenos días. Hasta luego, Daniel. Daniel González, economista, estuvo con nosotros. Gracias también por la participación del auditorio. Le damos salida al regresar 9:49. Regresamos.